Don Raimi, ¿cómo está? Antonio le saluda, bienvenido a La Razón. Muy buenos días, Antonio. Un saludo cordial a todos los que siguen el programa y el periódico en sus diferentes distintos medios de emisión. Así es, don Raimi. Tenemos el periódico digital, tenemos estos streamings, tenemos también el periódico escrito en papel y por supuesto que estamos en todas las plataformas digitales. Don Raimi, ayer hablando en una entrevista con el director del INE, y él nos daba una respuesta que nos llamó mucho la atención. Él decía, de Santa Cruz me está llamando medio mundo, me llamó el rector, me llamó el comité cívico, me llamó la gobernación, en fin, ya no sé a quién atender, decía, parece que allá hay mucha división. ¿Y qué nos dice Raimi? ¿Cómo está el liderazgo? Antes teníamos al comité cívico, claro, que dirigía todo. En un tiempito apareció el comité interinstitucional, que también llevó adelante un conflicto por el censo el año pasado, pero ahora parece que no hay una cabeza así que destaque, en fin. ¿Cómo ve usted, Raimi, todo esto? Hay evidentemente un quiebre en la élite y en las expresiones políticas de la élite que son reflejadas en la institucionalidad. Si usted recuerda, hace unos 10 años, en el momento de la media luna, un poco antes, y durante un buen tiempo había lo que se llamó en Santa Cruz un movimiento cívico prefectural que estaba a la cabeza de la prefectura, el comité cívico y la alcaldía. Era un tridente de alguna forma fuerte, ¿no? Estaba Rubén Costa como el prefecto, el alcalde Percy Fernández y su operadora, la señora Angélica Sosa, y estaba el comité cívico en las diferentes figuras de los presidentes de la época. Y era evidentemente una fuerza, no digo monolítica, pero muy unida, muy homogénea, que hablaba más que por el comité cívico a través de la prefectura y luego la gobernación. Fue eso radicalizado en 2019 y ya no fue la gobernación, sino fue el comité cívico a la cabeza de Camacho quienes asumen esa férrea unidad muy fuerte, la más intensa de todo el periodo de oposición al gobierno de ese momento. Pero luego del fracaso, porque yo creo que ha sido un fracaso del paro de los 36 días, ha habido un quiebre evidente. El bloque reaccionario conservador más radical a la cabeza de Camacho principalmente, y el bloque que obedece más al sector empresarial que está hoy en el lado del comité cívico, tienen ya diferencias notorias. Y dentro de eso también están las proyecciones políticas, ¿no?, de otros actores, que no están ni con uno ni con otro, o juegan con ellos en función más de proyecciones de tipo, yo creo, político, ¿no? Entonces, eso es evidente, hay una fractura. Y dentro de las propias instituciones hay fractura. Uno lo ve en el caso de la alcaldía, es grave, ¿no? Hay una crisis muy fuerte dentro de la alcaldía, no solo de gobernabilidad, sino fracciones internas. Y hoy la alcaldía, que antes era parte del núcleo opositor duro, se ha convertido en un centro, en el centro incluso aliado al gobierno nacional. Y en el caso de la gobernación, la ruptura es peor todavía, porque entre el gobernador y el vicegobernador no hay contacto alguno. Y ahí se ha roto la propia institucionalidad, porque de hecho, a mi criterio, es una decisión ilegal. No permiten asumir al gobernador y no al vicegobernador y no lo envían en sustitución al gobernador a representar a la gobernación como el Consejo Nacional de Autonomía, por ejemplo. Entonces es evidente, hay una crisis, hay una división y creo que esto se va a ir acentuando a medida que se acerquen las elecciones. Por lo que hay al final son intereses políticos, no son regionales, ellos disfrazan el discurso con el tema regional, pero en el fondo hay intereses muy concretos de tipo político, de las diferentes facciones que componen la élite, que es fuerte en Santa Cruz y que creo que es una élite muy poderosa dentro del empresariado a nivel nacional. Ahora, Raimi, hay otro fenómeno que está pasando en Santa Cruz. Hemos tenido problemas en la gobernación, una asambleísta golpeada, hay también autoridades que se resisten a obedecer convocatorias, instrucciones que llegan desde el gobierno central, llamados a pugilatos, a peleas, en fin. ¿Cree usted, don Raimi, que también allá hay una... o ha corrido un poco esa ola de, alguna vez se habló de la desobediencia civil, por ejemplo? ¿Puede estar pasando algo así también en Santa Cruz? Yo creo que es algo peor que eso. En fin, la desobediencia civil, cuando ha sido asumida desde la élite unida, tenía una consigna que se repetía. Por ejemplo, en 2019, uno notó una acción homogénea que arrastró incluso a sectores populares en Santa Cruz a las consignas del comité en ese momento. Hoy no hay eso, ¿no? Cada uno tiene estrategias diferentes.
No sé, pero lo que sí ha cundido es la cultura del irrespeto a las normas. Desde el momento en que se justifica la agresión en contra de los derechos fundamentales, desde el momento en que se hizo de la vista gorda a los asesinatos del 2019, 39 bolivianos masacrados, y se lo leó y se sacramentó como bien hecho, desde el momento en que se convivió con un régimen como el de Murillo y todo lo que significó ese régimen, desde un momento en que se vio como normal que se incendien edificios públicos sin sanción y al que se lo persigue se habla de persecución política, o el momento en que se cree que es hasta justificado patear en el suelo a una ciudadana a título de diferencias políticas, bueno, hemos generalizado una cultura de desobediencia de la norma, ya no solamente contra el gobierno, sino contra el orden mismo de la propia institucionalidad y de la propia institucionalidad cruceña. Es lo que los sociólogos llaman anomia, no hay una anomia social aguda, que no es solamente contra los convencionalismos sociales, sino contra las normas. El pasarse el rojo, el desobedecer las señales de tránsito, el faltar respeto a los policías, el olvidarse de las combinatorias de las leyes, la agresión verbal y permanente, es decir, cosas de todos los días, ¿no? Vivimos una ciudad irrespetuosa de las normas, donde el derecho de los individuos, de los ciudadanos, son vulnerados permanentemente. De hecho, en las culturas, en los periodos de excepción de los famosos bloqueos o paros, en las que en la rotonda 4 personas con su palo y su garrote imponían su voluntad y capricho, no dejando pasar ni siquiera las ambulancias, han generado una cultura salvaje, que ha desaparecido el bloqueo, pero ha quedado secuelas. Secuelas que evidentemente son preocupantes y que más que a una consigna política bien trabajada, se ha hecho cultural. Nos parece que es cultural, primero, de que el Estado es anticruceño, lo han hecho cultural, lo han generalizado como una verdad. Han hecho cultural que hay ciudadanos de aquí y de allá, aunque todos sean bolivianos, eso no está en el ideario de mucha gente. Y está el ideario de que cualquier violencia y cualquier derecho pisoteado a nombre de intereses supuestamente regionales es válido y legítimo. Pero además, transversalmente a eso, se da por hecho de que cualquier objetivo individual está por arriba del bien común. Por eso me paso en rojo porque me da la gana. Por eso manejo y veo porque me da la gana. Por eso no paro si un policía me detiene porque me da la gana. Por eso pateo al que me da la gana porque me da la gana. Por último, esa es la lógica que está imperando, degradando la institucionalidad y lo que es peor, la práctica política. Hoy ya la política es a boxeo. He visto un par de personajes por ahí ofreciéndose golpes a puñetes, realmente un nivel tan bajo como ese no hayamos visto en mucho tiempo. Y es consecuencia. Hemos tenido líderes cívicos que decían que había que hacer como hacía Pablo Escobar, anotar la lista de los traidores, ¿no? Y lo toman como referente a Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, el referente discursivo. Ese es el nivel de degradación política al que hemos llegado. Raimi, ahora vamos a regresar un poquito en el tiempo, 2019. Ayer el gobernador de Santa Cruz, detenido acá en Chonchocoro, ha publicado una carta en la que da algunos datos sobre cómo ve él ese episodio histórico del país. Ratifica que hubo fraude, que no fue golpe y algunos otros detalles más. ¿Qué opinión le merece esto, Raimi? Bueno, es una visión muy parcializada, ¿no? El tema, yo creo que es la base de la polarización política. Aquellos que entienden que lo del 2019 fue fraude y que por lo tanto legitima las acciones violentas y la ruptura del orden constitucional, y otros que dicen que fue un golpe por la ruptura del orden constitucional. Esa es la base de la polarización. Personalmente tengo mi lectura. Creo que hubo una ruptura constitucional desde el momento en que los que tienen que llamar, los que tienen que sostener, los que tienen que, si quieren ustedes, garantizar la estabilidad del gobierno constitucionalmente elegido, son las Fuerzas Armadas. De ese momento, cuando ya las Fuerzas Armadas llaman públicamente a la renuncia, esa no es una decisión no constitucional, es una decisión no constitucional. Las Fuerzas Armadas no deliberan ni intervienen en política, obedecen, son disciplinadas y habían roto el mando al momento ya de decirle al presidente, como todos sabemos, de que no se podía salir a nada y no iban a salir. Lo dijeron así y después ya pidieron públicamente la renuncia. Desde el momento en que también la policía en su mando medio, luego su base y finalmente su mando superior actúa en consecuencia. Eso es obviamente la ruptura del orden constitucional, que se ratifica cuando
se quiere convocar una asamblea a los asambleístas y a patadas, a puñetes y a golpes no se lo deja participar a la bancada mayoritaria. Ahí están las imágenes muy claras. Cuando se agrega a Adriana Salvatierra, que había renunciado al Senado, pero no a la condición de senadora, igual todos los diputados fueron sacados en pellones, están grabadas, eso es indiscutible, innegable. No pudo sesionar. Por lo tanto, el hecho de que entre 30 de 130 diputados y entre 10 o 15 de 36 senadores elijan sin quórum siquiera a una sucesora, evidentemente es inconstitucional. Pero además de eso, lo que viene, las acciones de hecho, el decreto que ordena usar las Fuerzas Armadas y armamento de guerra contra la población civil y el uso de ese armamento que causan 39 muertos, es evidentemente fruto de un orden fuera de. Pero además todos los presidentes interinos de este país, todos sin excepción, cuando venían de origen constitucional, juraron ante la Asamblea y les puso la Asamblea con una ley, además, la banda presidencial. Aquí era muy claro que quien impuso la banda presidencial fue un militar y la misma presidenta se autoproclama. Si eso no es ruptura constitucional, que es, obviamente, no es otra cosa que una ruptura, que algunos prefieren llamarle golpe, y yo también creo que es lo más cercano que hay. No es un golpe tradicional, es verdad, porque los militares, que son los que finalmente deciden la balanza por la ruptura, no asumen ellos directamente el poder, pero con su venia entregan el poder a alguien que ilegítimamente lo estaba usurpando. Es evidentemente una lectura de uno de los actores que participó en el socavamiento de la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas al orden constitucional, como él mismo lo confesó y lo dijo. Pero es parte de una visión del país que hay que admitir, en Santa Cruz al menos, no sé si mayoritaria, pero seguida por mucha gente. Mucha gente que cree que sus movilizaciones dieron lugar a la recuperación, entre comillas, de la democracia. Eso fue manipulación mediática de los discursos, los errores, que la gente se cree que lamentablemente, viéndolo en términos objetivos, no es así, ¿no? Eso fue una ruptura muy clara del orden constitucional. Ahora, Raimi, lo que publicó ayer Camacho, pero también otras publicaciones de otros líderes políticos como Carlos Mesa, por ejemplo, se basan en declaraciones de dos asambleístas del MAS, quienes dijeron que en su momento habría sido Evo Morales quien pidió que algunos sectores demanden su renuncia. Estas declaraciones también fueron puestas en duda, pero igual estos líderes políticos manejan como base estas declaraciones. ¿Qué pretende usted o qué busca estos dos personajes o los otros? ¿Qué pretenden según usted, Raimi? Yo creo que son una de las lamentables consecuencias de la pelea interna que en este momento es muy evidente dentro del MAS. Gente que sin la firmeza ideológica, sin la claridad, asume hasta mentiras, porque ninguno de esos dirigentes era dirigente a nivel nacional y ha sido desmentido por otros actores que han estado ahí. En lo que sí, yo siempre he mantenido una misma posición. Creo que Huarachi no es una persona confiable, fue parte en última instancia de una declaración contraria a la democracia y además se lo vio negociando luego con Yanine Áñez, reconociéndole legitimidad. Esto yo creo que no es confiable, me parece que es un error que el MAS o el gobierno siga creyendo en dirigentes como él, un hombre para mí sin moral, sin conducta, totalmente ambivalente, que se plega finalmente con su petición de renuncia a lo que habían dicho los cívicos, Carlos Mesa, las Fuerzas Armadas y la policía en su momento. Pero bueno, yo creo que son dos declaraciones que incluso han sido desmentidas por muchos de los diputados y senadores que son del ala que apoya al Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo que no le hacen ni un favor personajes como ese y creo que están confundidos, ¿no? En que el principal factor de estabilización de la democracia no viene de adentro del MAS, no viene de afuera. Y eso, claro, está siendo muy bien utilizado por gente que, como Mesa, por ejemplo. Mesa, que realmente fue el primer creador de la idea del fraude, en base a que se para un sistema de conteo rápido. Muchos organismos internacionales han visto que no tenía sentido, ¿no? No es un sistema no era el del recuento oficial, no era un sistema, un error grave, evidentemente, pero de ahí a llamar que haya fraude, no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, lo que yo siempre he creído, que las movilizaciones del 2019 tuvieron que buscar una forma de legitimar, pero el motor, la base de partida fue el desconocimiento del referéndum, que ahí debo reconocer, y me incluyo en la autocrítica, porque en un momento era parte del gobierno también, se habló de un fallo constitucional que negaba un resultado, que
ajustado, mínimo, pero un resultado que había que respetar. Y que luego, con una interpretación del Tribunal Constitucional, se echó por el traste causando un enorme daño. Creo que eso sí fue una base legítima, y que, como ya estaba el proceso electoral, desvió o se expresó en una consigna, ¿no?, antojadiza, como fue el fraude, que nunca se ha podido probar y que más bien especulación que certeza. Yo creo que esa base legítima del rechazo al desconocimiento del referéndum fue lo que generó ese clima de hostilidad. Y para cambiar la historia y mejorarla, hay que reconocer autocríticamente que no todos los problemas vienen del otro lado, también están internos. Y es uno de los temas que no se reconoció a tiempo. Creo que hoy ya se lo ha asumido. Incluso hay actores que lo asumen como un error. Pero esa fue la base, el caldo de cultivo que generó la violencia en gran medida en 2019, y que oportunistamente algunos, como personajes como Camacho, Carlos Mesa, utilizaron a su favor. ¿Cree, Raimi, que ahora están haciendo lo mismo, que están queriendo utilizar a su favor estas declaraciones? ¿Qué estarían buscando estos personajes políticos? No sé si tendrán la fuerza ahora. Creo que están muy desgastados. He visto encuestas serias, grupos serios en el ámbito académico que hacen encuestas y están muy desacreditados, ¿no? Tanto Camacho como Carlos Mesa no son los de hace 3 años, están muy debilitados. Camacho tiene un nivel de negatividad en la percepción ciudadana altísimo, y Carlos Mesa no tanto, pero igual no son personajes muy creíbles. Pero cuando ya se habla de autogolpe, ya es todavía más inconsistente, porque autogolpe es cuando uno mismo se da un golpe de Estado, pero en realidad ahí fue un forzamiento inevitable a la renuncia. En realidad todos los presidentes que han sido golpeados han renunciado. Acuérdense que Lidia Aguirre renuncia, ¿no? Le exigen su renuncia y no tiene otra que renunciar, sino podía hasta correr riesgo de su vida. De hecho, ahí hay una fuerza que obliga a la renuncia. Una renuncia que debió ser tratada en la Asamblea Legislativa, como la de Carlos Mesa en su momento, ¿no?, o la del propio Boni, que fue discutida en la Asamblea Legislativa, que aquí no se trató, ni se nombró constitucionalmente un sucesor. De ahí viene la base del cuestionamiento a la ruptura del orden constitucional. Raimi, una última pregunta ahora. ¿Cómo está viendo el conflicto interno en el partido de gobierno? Ha subido de tono en las últimas semanas, pero como que también despuesito vuelve un poco a la calma. ¿Cómo está viendo todo esto, Raimi? ¿Hasta dónde se puede llegar? Algunos hablan ya de una evidente división en el MAS. ¿Es así? Caramba, no es tan sencillo. No es tan sencillo decir si es uno o lo otro. Personalmente, yo no soy analista neutral, yo tengo una posición política, yo he sido parte del gobierno. Obviamente lo que yo diga hay que tomarlo con beneficio de inventario, ¿no?, como alguien que tiene una posición ideológica, política sobre el tema. Pero trato de ser lo más objetivo posible en este tema, porque a nadie que quiera la democracia, que quiera el proceso de transformación que vive el país, que ha llevado adelante muchas cosas positivas, le agrada la posibilidad de que la gente que ya estuvo en el gobierno con Yanine Áñez, o que estuvo con Goni, o que estuvo con Jaime Paz vuelva. No sería terrible a mi criterio. Pero lo que está ocurriendo nos ha demostrado una cosa, que la pelea o la discusión o la diferencia, como quieran llamarle de acuerdo al enfoque, es una pelea básicamente intermedia y de mandos superiores. Pero la base social que configura no solamente el MAS, sino al Pacto de Unidad, a los movimientos sociales, que finalmente es la otra expresión, porque el MAS y los bloques y el Pacto de Unidad se complementan, pero no son exactamente lo mismo, tienen una identidad muy fuerte, tienen intereses muy parecidos, y creo que tienen muy claro los peligros para el país y la existencia misma del país y de la propia democracia, de dónde viene. Por eso es que lo que se ve arriba, como en la punta del iceberg, es lo que sale afuera, pero abajo hay una unidad que, aunque circunstancialmente se vea opacada por declaraciones, actos o diferentes acciones, va a terminar imponiéndose. Por eso es que no es tan sencillo romper o no romper, porque las partes son cuestionadas luego por sus propias bases. Usted lo ve hasta públicamente, que exigen la unidad. Y ese, yo creo, es el sentimiento mayoritario. Hay sectores y medios en cada una de las fracciones que tienen otra lectura. Muchos de ellos, con los líderes principales de las facciones, tienen más bien su propia agenda, ¿no? Ellos, como actores de segundo nivel, saben que sus líderes sí definen, pero ellos pueden en una eventual unidad incluso no estar ahí. Y esos son los que más influyen para la ruptura. Personalmente creo que no hay una ruptura definitiva. El encuentro el otro día en la inauguración de los Juegos Plurinacionales, donde se vio al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales riendo en un abrazo fraterno,
Es muy evidente. El lenguaje, los que estudian el lenguaje corporal han visto que no es fingido, que es muy, muy sincero. Y en el fondo es así. No se olvide que Luis Arce y Evo Morales han trabajado juntos 14 años. Entonces hay mucha afinidad, hay mucho trabajo compartido. Hay grandes diferencias, pero hay actores secundarios también que no están muy interesados en que esto sea así. Pero la base creo yo, como gran parte del pueblo boliviano, incluso la base no masista, me parece que ve con preocupación que el MAS no se una. Y no solamente la base que puede ser orientación popular o de izquierda, sino la ciudadanía, porque ¿cuál es el problema? Que al otro lado tampoco hay proyectos. Cierto. Si bien es preocupante la división en el MAS o la posible división en el MAS, al otro lado, un montón. Usted tiene ahí Carlos Mesa, ahora Manfred Vila, el propio Camacho, y aquí y el otro. Es decir, tampoco es sencilla la posición de la oposición. Y lo que es peor, ninguno de ellos tiene un claro programa de lo que quiere. Lo que hay es una crítica a lo que se ha hecho y hay una carga de venganza y de odio muy clara, que en el año que estuvieron en el gobierno la demostraron. No se dedicaron a gobernar, sino a vengarse. Yo creo que el país no está para eso, ni quiere eso. Entonces yo creo que genera preocupación en la base. Y eso va a hacer que finalmente, de alguna forma, este tema logre resolverse, aunque nada está dicho. Puede finalmente darse una fractura. Es algo que ojalá en el Congreso que se va a dar, si no me equivoco, en octubre de este año, eso se pueda resolver.